Muy bien. Entonces tenemos el ejemplo de clase, el cual sí me gustaría que lo fuéramos haciendo paso a paso. Espero que pues lo ideal sería que todos se involucraran haciéndolo. Si no, pues la mayoría, ya que de esta manera vamos a ir viendo cuáles son las dudas que pueden ir surgiendo, ir analizando juntos cada uno de los problemas que se vayan presentando, ya que después la grabación queda, pero no es como que la duda que surge en el momento sea pues aclarada, ¿verdad? El ejercicio nos habla acerca de que unos vecinos de Misco, debido a la escasez de agua potable que se enfrentan, han decidido hacer su propia gestión para el proyecto de captación de agua de lluvia en invierno, el cual contribuirá a contar con agua para alimentar el manto freático de los pozos que actualmente se encuentran sin mayor caudal, por lo que la mayoría han sido inhabilitados. El objetivo de este proyecto es que el agua de lluvia sea aprovechada y no se desperdicie, contribuyendo a alimentar el manto freático de dichos pozos de agua, los cuales podrían ser habilitados en un futuro. El proyecto contempla las siguientes actividades. Está la actividad A, que es buscar asesoría técnica con expertos. La B, que es socializar la idea entre las colonias interesadas. Luego, realizar las visitas de campo para definir el lugar idóneo para captar la mayor cantidad de la escorrentía, sin que esto represente peligro de erosión o desastre. La actividad D es recolectar los recursos financieros para el proyecto. La E, contratar personal para la perforación de los pozos artesanales de captación y sistema de filtrado en la parte superior. La F es comprar los materiales para la ejecución del proyecto. La G, realizar la excavación de los pozos artesanales y los acabados para el proceso de filtrado de agua. Y por último, la actividad H, realizar las pruebas pertinentes para su funcionamiento y supervisión de los acabados y calidades de los trabajos de cierre de la superficie y filtrados de agua. De ahí nos describe el ejercicio. Esto siempre va a venir el ejercicio, o sea, no se preocupen porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a ver cómo va a ir desglosado toda la parte práctica. Planteamiento del orden en el que se desarrollan las actividades. El proyecto se inicia con la actividad A, con 2 semanas. Esto lo vamos a ver ahorita más despacio, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar esta parte de acá. Entonces, en la hoja es una hoja de Excel o una de papel, no sé dónde es que ustedes van a trabajar, necesito que por favor coloquemos tabla de precedencia. Es muy importante ir identificando cada una de las partes que vamos a estar desglosando ahorita. Entonces, si se dan cuenta, acá coloqué el planteamiento del orden, el desarrollo de las actividades. Vamos a llenar nuestra tabla. Esta tabla es muy importante. Necesito que pongan mucha atención porque de aquí, si algo pusieron mal, todo lo tienen mal. Entonces, vamos a iniciar. Aquí vamos a colocar las actividades que se van a ir desarrollando. Dice en el inciso 1 que el proyecto se inicia con la actividad A. Entonces, acá vamos a colocar la actividad A. El tiempo de las actividades en semanas. Tengan mucho cuidado con esto, porque aquí estamos hablando de semanas. Si en dado caso, por ejemplo, en esta actividad nos hubieran dicho en 3 meses. Entonces aquí estamos utilizando semanas. Vamos a transformar esta actividad en semanas. No vamos a colocar aquí 3
porque al final no nos va a cuadrar, ¿verdad? Entonces, en 3 por 4, 12 semanas. Vamos a trabajar con semanas de 4, perdón, con meses de 4 semanas. En este caso nos indica de que la actividad A tiene un tiempo de 2 semanas. Antes de la actividad A no tenemos ninguna otra actividad. Por lo tanto, lo vamos a colocar como nada, ¿verdad? Un guión. Durante, aquí vamos a colocar la actividad A, que es la que se está realizando en este momento. Y después, esta todavía no la vamos a llenar porque si se dan cuenta en el primer inciso, no nos dice nada más. No nos vayamos haciendo bolas y leyendo todo revuelto. Entonces vamos paso a paso. Entonces ya tenemos la actividad A, tiempo de actividad 2 semanas, antes no tiene nada, durante la actividad A, en después todavía no nos dice nada el primer párrafo. El segundo párrafo nos dice, una vez concluida la actividad A, se procede a realizar la actividad B. Entonces ya con la información de este, podemos llenar la última parte de la primera fila. Entonces, después de la actividad A, sigue la B. La cual, entonces aquí, como termina la B, aquí empieza la B. Consumirá, aquí eran 3 semanas. Semanas. Consumirá 3 semanas de trabajo. Entonces, vamos a colocar antes, ¿qué actividad va antes de la B? La actividad A. Durante, que es la actividad que se va desarrollando en el momento, es la actividad B. Y después, este párrafo todavía no nos indica qué actividad va después. Entonces, vamos despacio. En el tercer párrafo nos dice que la actividad C, con 2 semanas, es sucesora de B. Aquí hay un sinónimo, ¿recuerdan? La actividad C, con 2 semanas, es sucesora de B. Entonces, nos indica que después de B, sigue C. Colocamos aquí la C, que es la otra actividad, que fue la que terminó acá. Y nos está indicando de que tiene una duración de 2 semanas. Disculpe, licenciado, la interrupción. Dígame. Allí entiendo donde está haciendo la fila de B, dice que al concluir B sigue C. En A, en el inciso número 1 no dice nada que después va a B, pero por lógica va a la B. ¿Así es? ¿O cómo se determinó? No es por lógica. Después va a la B. Con eso hay que tener mucho cuidado porque a veces el ejercicio, me he topado de que a veces inicia la actividad D, por ejemplo. O sea, por eso es de que hay que estar leyendo uno a uno cada uno de los incisos. Porque ahí hay ocasiones en donde nos dice, una vez concluida la actividad A, inicia la actividad D. Entonces, ahí crea una como confusión porque no inicia la B, sino empieza la D. Entonces, por eso es necesario ir leyendo muy detenidamente y con mucho análisis cada uno de los incisos que nos presenta el ejercicio. Porque si venimos y llenamos aquí A, B, C, D por rápido, ¿verdad? Es probable de que no sea de esa manera. Bueno, muchas gracias. Para servir. Bueno, y vamos en la actividad C. Con 2 semanas es sucesora de B. Actividad C es sucesora de B. Entonces, antes de C, tenemos a B. Se está gestando la actividad C. Aquí todavía no la llenamos. La actividad D, cuya duración es de 4 semanas, tiene de antecesora, o sea, antes de ella, va la actividad B. ¿Sí? ¿Cuál se está gestando en este momento o durante?
y es la actividad D. Entonces, aquí nos está diciendo de que antes de la actividad D está la actividad B. Entonces, con esta información nos va a ayudar a llenar esta casilla también, miren. Porque quiere decir que cuando termina la actividad B, terminó, empieza también la D. Entonces vamos a separarlo con comas. Entonces, aquí está la actividad D, antes está la B, y aquí también lo reflejamos. Después de la actividad B está la D. ¿Sí? Bueno, de ahí estamos, una vez concluida la actividad B, se realiza la actividad E. Aquí estamos con la actividad E, con 2 semanas de duración. Una vez concluida, entonces aquí para llenar esto, antes, ¿qué va antes? Una vez concluida la actividad B, aquí colocamos B. ¿Qué es lo que se está gestando en este momento? La E. Entonces, ¿dónde llenamos? Terminó la actividad B. Vamos a colocar acá la actividad E. ¿Queda claro por qué voy llenando esta parte de acá? No, la verdad que no. No. ¿Dónde se confundió? Bueno, no. Pero vamos a regresar. Voy a regresar. Tenemos en la primera, dice, el proyecto se inicia con la actividad A, con una duración de 2 semanas. No tiene nada antes. Aquí está la actividad A. Esto no lo vamos a llenar todavía. Dice, una vez concluida la actividad A, se procede a realizar la B. Entonces, acá está la actividad A. Al terminar la actividad A, se empieza a realizar la B. La cual, entonces, terminó la B, terminó la A, vamos a iniciar la actividad B. Esta actividad nos dice el segundo párrafo de que nos va a consumir 3 semanas. Aquí en esta casilla de antes, vamos a colocar la actividad que estuvo antes de B. Entonces, si se da cuenta acá, nos indica de que antes estuvo la A. Durante la actividad que vamos desarrollando en el momento. Esto todavía no lo llenamos porque aquí en el segundo párrafo todavía no nos dice qué sigue después de la B. Sin embargo, en el tercer párrafo nos indica que la actividad C, aquí dice que es sucesora de B. Sucesora que sigue, que es después de B. Entonces, después de B, va la C. Licenciado, buenas noches, con una consulta. Buenas noches. Según dice el párrafo que es sucesora de B, y si no dijera eso, si solo dijera la actividad C con 2 semanas, y ahí terminaría la pregunta. Entonces, si no lo dice acá, lo dice abajo en el siguiente párrafo, porque si no, o sea, no lleva como que una secuencia. Lo que nos tratan de decir acá, o sea, siempre es venir y aclararnos después de qué va cada una de las actividades. Porque es probable que acá no nos diga nada, pero en el siguiente párrafo, o inclusive en los siguientes, pueda ser de que diga... pero supóngase, entonces la actividad C con 2 semanas, entonces ¿dónde la ubico? Si no nos da la información de quién es nuestra sucesora, todavía no la colocamos, porque no sabemos después de quién va. Entonces, siempre en estos párrafos nos va a indicar, es probable que más adelante diga, de que la actividad C
sigue después de otra, pero comúnmente siempre nos va a decir en cada una de los párrafos nos va a describir después de quién va y antes de quién. Si en dado caso no dice sucesora, va a decir antecesora de. Entonces, la columna después no tiene que dejarse ningún cuadro vacío, ninguna celda vacía. Todo tiene que estar lleno. Ahorita que vamos a desarrollar que vamos a ir desarrollando el ejercicio, van a ver cómo es que van a quedar algunas casillas vacías, pero al finalizar se van a ir completando. ¿Sí? Bueno, entonces, íbamos aquí, que la actividad C con 2 semanas, la C con 2 semanas, es sucesora de B. Sucesora quiere decir que sigue después de B. Entonces, estamos en la C. Estamos en la casilla C. ¿Sí? Aquí vamos a colocar, en esta casilla de durante van a ir las que están acá. ¿Sí? Entonces, aquí nos va a decir, antes de C, aquí nos dice la actividad C sigue después de B. Aquí está la B. Sin embargo, en este párrafo no nos indica qué sigue después de la C, sino que nos lo indica hasta en el inciso 4, donde dice la actividad D, cuya duración es de 4 semanas, tiene de antecesora la actividad B. ¿Dónde pondrían entonces la actividad D? Dice, la actividad D tiene de antecesora la actividad B. Entonces colocamos acá la D, para que no nos confundamos. Esto nos va a servir para eso. Entonces nos dice antecesora. ¿Antecesora va acá o va acá? En la columna de antes. Correcto. Va. Abajo Entonces de va D. en la columna de antes. Entonces nos indica, la actividad D tiene de antecesora la B. ¿Sí? Va. Teniendo estos datos, nosotros ya tenemos aquí la A. Después de la A sigue B. Correcto, aquí está A y B. Después de la B sigue C. Aquí está, mire, B y C. Pero aquí también nos indica, después de la B sigue D. Entonces nos dice que tenemos que llenar acá. Esto nos va indicando qué va después de qué. Aquí está B y C, B y C, hasta acá. B y C. Aquí está B y D, entonces sigue B y D. Estas todavía no las llenamos, porque todavía no nos lo ha indicado el ejercicio. Seguimos leyendo, dice, una vez concluida la actividad B, se realiza la actividad E. Entonces, está hablando ya de la actividad E. Perdón. Estamos hablando ya de la actividad E. La actividad E con 2 semanas de duración. Nos dice, vamos a colocar la E en durante, aquí. La E. Una vez concluida la actividad B, nos está hablando de B. ¿Dónde ponemos a B? ¿La colocamos acá o acá? Porque nos está hablando de que una vez concluida la actividad B. En la columna de antes. Ajá, correcto. Es como que nos estuvieran diciendo de que la B es antecesora de la E. Así, de la misma manera, como colocamos B y C acá, B y D acá, vamos a colocar acá B y E acá. ¿Sí? Porque nos está diciendo de que la E tiene como antecesora a la B. ¿Vamos bien, Noé? Estoy intentando interpretar un poco. Gracias. Que no le ha quedado claro.
Porque si no queda claro ahorita se va a empezar a revolver más. No, siga, continúe. Lo que pasa es de que esto, lo mejor continúe y luego hago yo mis adaptaciones. Continúe, Bueno, gracias. Bueno, está bien. De ahí dice, estamos en la actividad E. La actividad F, entonces me está hablando de la actividad de F. Estamos aquí en la actividad de F. Con una semana de trabajo, dice que se realiza concluida la actividad D. Se realizará una vez concluida la actividad D. Entonces, vamos a llenar acá. Habla acerca de D. ¿Colocamos a D acá en antes o a D aquí en después? Antes. Después. Después o antes. Antes. ¿Por qué antes? Porque dice de que cuando concluya la actividad D, o sea, cuando D termine de hacer el proceso, va a empezar la F. Si en dado caso hubiera dicho, al concluir la actividad F, empieza la actividad D. Pero como en este caso dice que se realizará una vez concluya, termina, se acabe la actividad D, vamos a empezar F. Entonces, en esta parte de acá quedó D, F. D y F. Entonces acá vamos a dejarlo de la misma manera. D y F. ¿Sí quedó claro eso? Terminó la actividad D acá y empieza, después de la D, sigue la F. Es lo mismo de acá abajo. Sigamos. La actividad G, que está hablando de la actividad G, tiene una duración de 8 semanas. Y tiene como predecesoras, o sea, que están antes de esta actividad, estamos hablando de la actividad G, tiene antes de que empiece esta actividad, tiene como predecesoras, siempre vamos a poner, ajá, aquí está la G. Entonces, ¿dónde colocamos a las predecesoras? ¿Las colocamos antes o después? Antes. Muy bien. Entonces se coloca C, E y F. Como recomendación, colocan esta Y en minúscula. Porque hay proyectos que sí son bastante largos y llegan hasta la Y y Z. Entonces, coloquemos esta con minúscula. Sí, Javier. Una preguntita. En donde está la actividad D, en la fila número 4. Aquí. Al final, en la columna después, puso la F, ¿va? Correcto. Y entiendo eso, porque esa F va después de la actividad D. Entonces esa F no tendría que estar arriba, en la columna número 2, en la fila número 2. ¿Aquí? Ajá. No, porque si se da cuenta acá, en el inciso 4, nos dice que la actividad D tiene, antes, no, pero, a ver, somos de la F, ¿verdad? Porque nos dice en el inciso 6 que la actividad F se realizará una vez concluida la actividad D. Usted menciona porque acá está la D. Por eso lo menciona. Sí, ahí por eso. Lo que pasa es de que si se da cuenta, acá no es quiera decir de que en esta parte la D esté terminando el proceso, sino que aquí va a iniciar. Cuando termine la B, va a empezar la C, la D y la E. Entonces, aquí está iniciando. Acá está concluyendo. Concluye y empieza la F. Si coloco yo la F acá, estoy indicando que la F también va a empezar junto con la D. Pero si se da cuenta en esta parte de acá, nos dice de que se realizará una vez termine
la actividad D. Y en esta parte de acá no me está indicando de que la actividad D esté terminando, sino que me está indicando que va a iniciar el proceso. Entiendo. Ajá. Muchas gracias, Lick. Calidad. Perfecto. Bueno. Entonces, vemos que C, I, F. Muy bien. La actividad G tiene una duración de 8 semanas, ya tenemos, y tiene como predecesoras a la C, la E y la F. Bueno, entonces tenemos aquí la C, la E y la F, ¿ya se dieron cuenta? Quiere decir de que al terminar la C, va a empezar la G. Al terminar la E, va a empezar la G. Y aquí está también la F, va a empezar la G. Al terminar la F, la E y la C, que es lo mismo que está acá, va a empezar la G. Por eso coloqué la G 3 veces acá. ¿Quedó claro ahí? Sí, Lick. Ok. Bueno. Luego nos dice que el proyecto finaliza con la actividad H, la cual tiene una duración de 3 semanas, cuya actividad, siempre vamos a colocar la H aquí para que no, esto nos va a facilitar saber la predecesora y la sucesora, antes y después. El proceso finaliza, cuya actividad se realiza una vez se ha concluido la actividad G. El se ha concluido, ¿qué nos indica? ¿Dónde vamos a colocar la G? ¿La vamos a colocar acá o acá? Después. Pues, en la columna después. Antes. Voy a aclarar esto que los que me dijeron después. Porque si coloco acá, acá nos está diciendo de que al concluir la actividad H viene G, inicia G. Pero aquí no nos está diciendo de que esté iniciando la actividad G, sino que dice de que está concluyendo. Entonces, la conclusión de la actividad la vemos acá. Aquí se está dando la G, pero aquí termina la G. Y al terminar la G, empieza otra actividad, que es esta de acá, que dice que el proyecto finaliza con la H, cuya actividad se realiza una vez se haya concluido la G. Termina la G aquí, empieza H. Si empieza H, tenemos que dejarlo como está acá. Está antes. Ajá, entonces la G va antes. Y si nos dice de que el proyecto finaliza con la actividad H, esa es otra clave que nos va a ayudar. Porque si finaliza el proyecto, quiere decir que después de ella no va a haber nada. Porque finalizó, se terminó. Aquí comenzó, el proyecto se inicia, si se dan cuenta, por eso es de que no tiene predecesora. Y acá finaliza porque no tiene sucesora. O sea, con eso se terminó el proyecto. ¿Alguna duda con esto? Esto tiene que quedar muy claro, compañeros, porque si este está malo, todo lo demás va a estar mal. Sí, pues entonces la columna después no es que ahí esté finalizando, ¿verdad? Eso es lo que No, sino que eso es lo que nos va a indicar qué va después de cada actividad. Sí, pues entonces, ahí es como que los que están ahí van a iniciar un nuevo proceso. Por ejemplo, aquí en esta nos indica de que la B va a iniciar porque terminó la A. Aquí nos indica que C, D y E, vamos a colocar aquí, van a iniciar el proceso porque terminó B. Aquí nos indica que G inicia su proceso porque terminó C. Entonces, esto como que nos va indicando quiénes van a iniciar después de esta casilla de acá. Ok, gracias, Lick. Va. ¿Quedó claro? Licenciado, de mi parte, y yo lo que me da un poco a confundirme es
la última columna, el después, pero creo que es cuestión de leer bien cada inciso para saber cuál es el que va, porque eso es lo donde más me causa dudas, pero voy a ver nuevamente la clase para resolver las dudas que me surjan nuevamente. Oye, muchas gracias. Disculpe. Sí. Perdón, disculpe, buenas noches. Digo. ¿Cuál sería el análisis de esta rúbrica? Aún no podemos dar un análisis porque ahorita vamos empezando. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a realizar ya la gráfica. Vamos a graficar esto. Al terminar la gráfica es que ya vamos a dar un análisis. Perdón, creo que tal vez me expliqué mal. Sería la aplicación. Yo creo que esto es, no sé si es así, usted me corrige. Dentro de los procesos administrativos a un plan de trabajo o proyecto que sale, se tiene que graficar la estructura o la secuencia de cómo va a ir o la elaboración del plan de trabajo. Si no estoy mal, hay otro formato un poco más sencillo, creo que lo tengo en la oficina, pero no sé si estoy mal, usted me corrige. En el caso del planteamiento del orden de las que se desarrollan las actividades, nosotros le colocamos ítem o que responden al plan de trabajo, lo que se va a desarrollar de ejecución, ¿verdad? Y cada uno se codifican de una manera diferente. Lo único que a mí me acarrea, como decía la compañera Lilian, es la última parte, porque en el caso del que utilizamos la última columna, no se bueno, no sé, tal vez no se aplica o tal vez no lo hemos desarrollado, tal vez a cabalidad, pero quedaría entonces que los ítems a desarrollar en ese orden. Por eso decía, ¿hay una aplicación o cómo es que lo desarrollan ustedes? Es lo que me quedaría con un poco de duda, ¿verdad? Y la última columna, que es, no sé si estoy mal o tal vez lo estoy enfocando mal o tal vez esté incompleto, no sé, pero tal vez usted me apoya en eso. Muy bien. Es probable que estas dudas vayan a quedar resueltas cuando hagamos la gráfica. Y va a haber buenas noches a todos. Noé, deje que el licenciado termine, por favor. Yo sé lo que me está diciendo ahí a los términos que usted maneja. En primer lugar, solo para corregir ahí, la secuencia o tabla de precedencia me da el orden de todas las actividades que yo voy a realizar. ¿Quién lo determina? Lo determina Noé, lo determina Lilian, lo determina Alan, lo determina Eric, lo determina la persona que está o va a evaluar el proyecto. ¿Y cómo lo determina? Su experiencia. Entonces, él es el que sabe cómo va la secuencia. Entonces, usted es el que va a ir poniendo la secuencia de todas sus actividades y las va a ir enumerando con relación a su experiencia, con el ejemplo que yo le di del tema de ir de la universidad, de la zona 1 a la universidad. ¿Quién dio la experiencia? Ustedes. Entonces, la secuencia o la precedencia la da usted, solamente usted, porque usted es el experto. Entonces, si usted en algún momento falla, es porque su secuencia no era la correcta. Entonces, el antes, esta es una tabla simple de leer para graficar. Si ustedes en algún momento hacen mal esta tabla, tenganlo seguro que el resto van a tener 0, literalmente. Entonces, la secuencia o precedencia, usted la hace. Usted mismo, usted como experto, usted como administrador, como dice usted, es que yo lo hago de esta manera, sí, porque usted es el que la formula. De igual manera, acá, usted puede ser la persona encargada de este proyecto, usted la formuló según su experiencia y las actividades. Así de simple. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Ordenando de alguna manera. Este es un control, solamente es un control, y usted lo está ordenando para tomarlo como base y hacer su gráfica. Por eso dice el licenciado, más adelante se va a analizar. Esto solo es una tabla de precedencia para llevar un control. Esto es una evaluación que puedo hacer previa para establecer si mis actividades no se cruzan, si no tengo duplicidad de funciones, si no estoy haciendo 2 cosas de más. Y algo muy importante,
no realicen su tabla de precedencia sin lean cada inciso, el 1, el 2, uno por uno por uno. Hay otras formas más fáciles de hacerlo, por supuesto. Este es el método que nosotros enseñamos. Entonces, por eso le digo, yo ya le entendí su pregunta y todo, pero deje que el licenciado termine, y esto solo es un control. Si este control está mal, usted su gráfica la va a terminar haciendo mal, y al final la esencia no es esta. Y les digo una cosa, rapidito, voy a terminar acá. Si esta precedencia no la aprenden acá en GAM, la van a tener que aprender en CPM y la van a tener que aprender en PER, porque las tres vienen ahí. Y si las tres están malas, 0 de aquí para adelante. Entonces, muy importante que, licenciado, si quiere, vuelva nuevamente a repetirles una por una, pero les voy a poner un ejemplo ahorita, y usted lo puede hacer ahí a mano, háganlo a mano. Yo ya entendí la pregunta, muy bien, la pregunta de Noé, muy excelente, pero como le digo, la respuesta es, cada uno lo hace por su experiencia. Muy Gracias, licenciado. No se preocupe, Noé. Entonces, miren, hagamos otra tabla de precedencia. Le voy a presentar una, y usted, si quiere, le toma foto y le explica ahí para que la pueda hacer diferente. Muy bien, Le voy a licenciado. presentar esta, mire. Y buenas noches a todos, y disculpen ahí. Buenas noches. Tómale foto a esta, Lick. Muy bien. Tómale foto a todo. Bueno, listos. Ahora hagan la tabla, solamente la tabla de precedencia. ¿Cómo les quedaría? Nick, si quiere, hágala usted ahí, rapidito. Muy bien, licenciado. Para que tengan otro. Es otro ejemplo similar. ¿La presento para elaborarla, licenciado? Hágalo usted ahí. Bueno, ¿me presta su pantalla? Por favor. Sí, dele. Okay. Oh. Gracias, licenciado. Bueno, el licenciado nos dio este ejercicio. Vamos a dejarlo en nuestra tabla. Siempre vamos a identificar la tabla de precedencia, es muy importante. Y vamos a iniciar. Dice, la clínica se inicia con la actividad A. Entonces acá vamos a colocar la actividad A con un tiempo de 5 semanas. Ese es el primer párrafo. No nos dicen ningún dato más. Entonces acá, como inicia con la actividad A, entonces no tiene predecesora, vamos a colocar esos guiones. Durante la actividad A, y después todavía no nos dice nada el primer párrafo, no vamos a llenar. Vamos a ver el segundo párrafo donde nos dice, al concluir A, se inician las actividades B y C. Entonces vamos a colocar aquí la actividad B y la actividad C. Con 2 semanas cada una. 2 semanas. Nos está indicando que al concluir la actividad A, entonces aquí vamos a colocar B y C. Como les dije, aquí únicamente vamos copiando lo que nos dice la primera columna. Nos indica que al concluir la actividad A, entonces antes vamos a tener, ¿qué va antes de B y qué va antes de C? La actividad A, porque nos está diciendo que termina la A
empieza la B y la C. ¿Qué ponemos aquí entonces? Porque ya en el segundo párrafo ya nos dice qué sigue después de la A. Entonces, terminó A. B y C. B. B y C. B y C. B y C. Perfecto. Ahora vamos con el tercer párrafo donde nos indica la actividad D y la E. Muy bien, tenemos la D y la actividad E. Son sucesoras de B, con 2 y 1 semanas de trabajo. Entonces, cuando nos indica 2 y 1, nos indica de que es de esa manera conforme va ordenado, ¿verdad? 2 y 1. ¿Qué nos indica acá? Que son sucesoras de B. La actividad D y E, vamos a colocar D y la E, son sucesoras de B. ¿Esto qué nos indica? Que van después. Van después de la B. Y si van después de la B, entonces van antes, En la ¿verdad? segunda línea. Ajá. Entonces, en la segunda línea tenemos aquí vacío, porque no sabíamos qué actividad iba después de la B. Pero como en este párrafo nos está indicando de que la actividad D y la E tienen como sucesora a la B, entonces son sucesoras de la B, entonces colocamos D y E. Ujú. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a identificar que cuando estas actividades se están dando, antes tuvieron a la letra B. Miren, está acá y aquí está la B. Entonces, esto nos va a ayudar para colocar la B acá y la B acá. ¿Sí? Porque está la B, terminó esta, empieza D y E. Termina D y E, aún no lo sabemos porque todavía no hemos leído todo el ejercicio. Leonel. Gracias, licenciado. Solo con una pregunta técnica. ¿Es totalmente necesario que cuando separemos se separe con el conector I o simplemente todo se puede separar con comas? Es que yo lo iba haciendo igual en paralelo, pero yo prefiero separarlo pues todo por comas, ¿verdad? B, coma, C, si hubiera otra coma y no incluir el conector I para pues evitar confusión de lo que usted decía. De repente en algún momento se llega hasta la Y, ¿verdad? Bueno, considero que ya es criterio de... Ok, ¿eso quedaría a criterio entonces? Sí, de sí. cada quien. Ok, gracias. Porque al final esta va a ser una herramienta que le va a utilizar para realizar ya la gráfica. Si a usted considera que la I o la Y le va a causar algún tipo de confusión, mejor no la ponga entonces. Gracias, licenciado. Bueno, entonces íbamos en... 6. No, la 5. Perdón. La fila 5. Dice, no, la 4. El inicio de la F con 4 semanas depende de la conclusión de la C. Entonces ya nos habló de la F. La F nos está indicando de que tiene 4 semanas. Y nos indica de que depende de la conclusión de la C. Cuando nos está hablando de la conclusión de la C, vámonos a la casilla C. Entonces, si se dan cuenta, todavía no tenemos quién va a empezar después de la C. Como les indiqué en el ejercicio anterior, esto nos indica, aquí ya se va a terminar la actividad C. Al terminar esta, va a empezar otra. Y aquí nos está indicando de que la actividad F es la que va a seguir después de la C. Entonces, quedamos con que la F sigue después de la C. En la fila de durante, vamos a colocar siempre la que estamos trabajando, perdón, en la primera columna. Entonces,
¿qué va antes? Antes de la F. Sí. Pero Sí. La C. ¿Quién dijo algo diferente y por qué? yo dije, La E. ¿Por qué? creo que me confundí, solo estoy analizando. Bueno, pero sí, al menos ahorita todavía ahorita todavía no nos ha indicado de que la E haya terminado. Si se da cuenta, la actividad, aquí nos está hablando en el párrafo 3, sí nos menciona la E, pero nos dice de que la actividad D y E son sucesoras de B, pero no nos ha indicado en esta parte de que la actividad E haya concluido. Por lo tanto, no podemos colocar la E en esta parte de acá porque la actividad todavía no ha concluido. ¿Y cómo podemos ver? En nuestra tabla todavía no hemos colocado un después. Quiere decir que todavía no nos ha dicho el ejercicio dónde es que termina o cuál es la actividad que empieza después de la E. ¿Sí? Entonces, el inciso 5 nos dice que la actividad G, colocamos G acá, de una vez colocamos durante la G, que es la que estamos trabajando en este momento. La actividad G es consecuente de las actividades D y E. Muy importante los sinónimos, si se dan cuenta. Entonces la actividad G es consecuente de las actividades D y E. ¿Qué significa consecuente? ¿Cómo podrían cambiar esa palabra a un sinónimo? Después. Ajá. Después de. Muy bien, entonces. Consecuencia de. Ajá. La actividad G va después de las actividades D y E. Entonces, tenemos aquí las actividades D y E. ¿Sí? Todavía no tenemos qué va después de esto, pero ya nos están diciendo. Nos está diciendo que la actividad G empieza después, porque es consecuente de las actividades D y E. Por lo tanto, acá terminó la D, empieza la G. Termina la E, empieza la G. Entonces, ¿qué va antes de la G? Van dos letras. Entonces, en esta parte donde tenemos G, tenemos antes dos letras que son la D y la E. D y la E. Nos dice que tiene una duración de 7 semanas. ¿Sí? Y en el último inciso, que es el 6, nos indica que las actividades F y G, estas dos, aquí están, son predecesoras, pre es antes, de H. Entonces, tenemos la actividad H. Nos está indicando que H, vamos a colocar H aquí también. Dice, las actividades F y G son predecesoras de H. Entonces, ¿dónde coloco a F y G? ¿Las coloco acá o las coloco acá? Antes. En el antes. En el antes. F y G. F. G. Acá, si se dan cuenta, está FG. Terminó F, empieza G. Terminó F, empieza H. ¿Sí? Porque aquí está, ¿eh? La H empieza cuando estas terminan. Termina F, empieza H. Termina G, empieza H. Esta última con 4 semanas de trabajo. Y se finaliza el proyecto. Se finaliza el proyecto. No hay más sucesoras. Ahí concluimos esta tabla. ¿Quedó claro con este otro ejercicio? ¿Cómo es que vamos a ubicando el orden de los factores, de las actividades? Al menos a mí sí ya me quedó más claro, licenciado, gracias. Muy bien. Noé.
Sí, estoy desaprendiendo algunas cosas y aprendiendo otras cosas. Adaptándonos. Excelente, y excelente no es, es parte. Desaprender para aprender y volver a reaprender, hay un dicho por ahí. Sí. Algo importante es que supongamos que yo soy el dueño de la empresa y yo le doy unos 10 ítems, 15 ítems y se lo doy todo de un lado para otro. Lo que tiene que hacer uno es investigar el orden y la descendencia. Entonces, por eso es que se hace ese cuadrito. ¿Por qué? Porque muchas veces, si lo hace usted, usted va a tener el control, pero si no, usted tiene que aprender a ordenar la tabla de precedencia. Entonces, esto, como les digo, y va a ser la última plática de esta noche, pues me van a regañar, es aprendérselo. Acá tenemos el 50% de la solución del caso, de cualquiera de los que vamos a ver. Entonces, hay que aprenderse muy bien los sinónimos y ir pacientes. Agarren nuevamente su lapicero, la presentación ya está activada, todos los materiales ya están de la unidad 3 y 4 activados en las aulas virtuales y tienen que trabajar. Bajen todos los materiales, pero lean el capítulo 4 también. Bueno, pasen feliz noche. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, porque esto ahorita viene lo bueno. Siguiendo con la lectura del ejercicio, nos dice de que con la información anterior se le solicita elaborar una tabla, a ver, elaborar la tabla de actividades con sus tiempos respectivos y la secuencia. Ya lo hicimos. Elaborar la gráfica de Gantt. Entonces ahorita vamos a elaborar la gráfica. Para esto, a mí me gusta empezar de cero porque al final ustedes lo van a tener que hacer así. Vamos a hacer un cuadro de Excel. Para quienes lo van haciendo. Bueno. Muy importante, siempre. Ahorita vamos a colocar gráfica de... Vamos a colocar acá la actividad. El concepto. De ahí vamos a colocar acá el tiempo de las actividades en semanas. Porque el ejercicio nos está hablando del tiempo de las actividades utilizando la medida del tiempo en semanas. Entonces, vamos a utilizar 25 casillas. Voy a cortar esto. 15, 19, 21, 24 y 25. Teniendo esto acá. Ahí lo vamos haciendo. Tenemos, según el ejercicio, que son de la actividad A a la actividad H. A, B, C, D, E, F. Y H. En concepto,
Vamos a escribir cada uno de los conceptos que tenemos descritos. Bueno. $25. Ya tenemos nuestra tabla. Ahorita vamos a empezar a graficar. Para esto voy a presentar completo. Tenemos acá nuestra tabla que habíamos hecho con anterioridad. Y vamos a colocar este acá. A mí me gusta ir llenando las casillas con color para que se me sea más fácil el estar ubicando la cantidad del tiempo en la actividad que estoy trabajando. Ahorita vamos a fijar esto, voy a fijar esto, para que conforme yo me vaya moviendo se vaya quedando fijo eso y no se pierda la visibilidad. Ok, ahí estamos. Bueno, entonces tenemos la actividad A. Si se dan cuenta, aquí está, ¿sí pueden ver bien mi pantalla? Sí, se ve bien. Muy bien. Tenemos la actividad A. Licenciado. Gracias. Esta nos indica de que tiene una duración de 2 semanas. Entonces vengo y marco 2 semanas. Dos semanas. Nos dice de que no tiene nada antes. Si se dan cuenta, no tiene predecesora. Con esta iniciamos el proyecto, por lo tanto, ahí estamos. Durante es la actividad A. Perfecto. Después, o sea, al terminar la A, terminamos la A y empieza la B. Entonces, no vamos a llenar acá, por favor. No se va a terminar acá porque si se dan cuenta, en esta segunda semana todavía se está realizando la actividad 2. Entonces, nos indica de que al terminar la actividad A, ¿y dónde termina? Termina acá, iniciando la tercera semana. Inicia B, ¿con cuánto tiempo? Aquí nos indica nuestra tabla. Y nos indica que son 3 semanas. Entonces vamos a empezar desde acá, donde termina 1, 2 y 3 semanas. ¿Sí? Aquí ya nos describió de que vamos a terminar A, termina acá, iniciando la tercera, con 3 semanas B. Ahora nos indica que el ejercicio, nuestra tabla, de que al terminar B, empieza C, D y E. Muy bien, entonces, ¿dónde termina la actividad B? Quinta semana. En la quinta semana. Ajá, ¿dónde es que empiezo a llenar? Sexta semana. En la sexta semana. Entonces, tenemos que llenar la C, aquí está la C. Vamos a llenarla. La D
y la E. Ahorita todavía no he marcado cuánto dura cada quien, solo estoy ubicando cada una de las actividades que van a empezar después de que termine la actividad B. Por lo tanto, ya después de haber ubicado las actividades que empiezan después de la B, vamos a llenar los tiempos. Nos indica nuestra tabla que la actividad C tiene una duración de 2 semanas. La actividad D tiene una duración de 4 semanas. 1, 2, 3, 4. La actividad E tiene una duración de 2 semanas. ¿Sí? Ya con esto, ya tenemos concluido esto. C, la D y la E. Perfecto. ¿Qué nos indica después? Que al terminar la actividad C, que está aquí, inicia la actividad G, ¿verdad? Entonces, ubicamos la actividad G en nuestra tabla, en nuestra gráfica, perdón. Aquí está la actividad G. Nos dice nuestra tabla que al terminar la actividad C termina acá. Va a iniciar G. Ok. Entonces, aquí terminó C, aquí inicia G. Entonces, termina acá, empieza acá. Aquí empieza G. Entonces, aquí empezaría. Pero, también nos dice de que, siguiendo esto de acá, que al terminar la actividad D, empieza la actividad F. Entonces, acá está la actividad D. Aquí termina. Aquí está F. Entonces, al concluir esta, empieza F. Aquí empezamos con F. Ok. Nos dice acá nuestra tabla que al concluir la actividad E, termina la G. Aquí está la E. Al terminar la E, empieza la G. Miren, coincide con lo que dijimos al principio, ¿sí? Que al terminar la C, empezaba la G. Al terminar la E, empieza la G. O sea, ahí está bien posicionado. Perfecto. Luego nos dice de que al terminar la F, empieza la G. Al terminar F, empieza G. Entonces, si se dan cuenta, esta es la F. Pero aquí tenemos la G coloreada. Entonces, acá vemos de que la G debemos de correrla cuando termina la F. Ajá. Entonces, ¿dónde la vamos a ubicar? Primero vamos a determinar cuánto tiempo dura la F para ver si precisamente dura solo 1 semana. O sea que en tamaño está bien la F. Entonces ahora solo trasladamos la G a donde termina la F. La F con 1 semana, por eso la dejo solo con una casilla. Termina la F, empieza la G. Nos indicaba la tabla que termina la C y la D, empezaba la G. Termina la E y empieza la G. Benjamín. Lick, en este caso, entonces obviamos C y E en estos casos. No es que se obvien o que se ignoren, sino que se está cumpliendo con lo que dice la tabla. Porque si se dan cuenta, o sea, aquí la actividad G está iniciando, ya terminó esta, ya terminó la actividad C, ya terminó la actividad E y termina la actividad F. Siempre tenemos que respetar la última actividad, la que nos absorbe más tiempo. Ajá. Ok, o sea, yo voy a comenzar en mi gráfica de Gantt sobre si tengo, por ejemplo, en estos casos, la actividad que me consuma más tiempo. Correcto. Después de la actividad que me consuma más tiempo. Así es. Muchas gracias. Para servirle. Bueno,
ahorita estábamos con... Perdone, y entonces, ¿por qué le habíamos puesto en 2 cuadros anteriores? Porque como nosotros nos vamos basando con lo que la tabla nos va indicando. Entonces, vamos en el orden que está acá. Acá nos estaba diciendo que la actividad G empezaba cuando terminaba la C. ¿Sí? Por eso la habíamos ubicado acá. Porque aquí está la G. Sí, ya le entiendo. Y aquí está la C. Ah, va, está bien. Sí, sí, sí. Sin embargo, más abajo nos decía de que al terminar la E, termina la G. Entonces aquí está la E y terminaba acá, o sea, aquí estaba bien. Pero cuando vemos el criterio de la F, cuando termina, nos damos cuenta de que la F termina hasta acá. Entonces, si dejamos a la G aquí, estamos incumpliendo con este tiempo. Porque no se ha terminado en este tiempo la actividad F, sino que se termina hasta acá. O sea que puede poner de dónde sacamos los términos, o sea, de dónde sacamos la tabla de precedencia. Esta. Los enunciados. Los enunciados del ejercicio. Los enunciados del ejercicio. No. No es esta. Vamos a ver. Sí, ahí está. Estaba ¿Sí era confundiendo. Me estaba confundiendo. Ah, va. Sí es esta. Sí. Aquí es donde nosotros sacamos los datos para realizar la tabla. Ajá, lo que pasa es que me confundí con el ejercicio que puso el IC. Ah, no. El ejercicio del licenciado lo vimos para que resolver lo de las dudas de la tabla. Sí, ahorita gracias. regresamos con lo del ejercicio en clase. Rick, perdone. Sí, dígame. Perdone, solo entonces quiere decir que aunque la actividad C indique que termina con G, se tiene que respetar el orden de las semanas. O sea, si F en este caso dice que concluye que después va la actividad G, o sea, se respeta lo que diga la última, digamos, la última celda que hable de esa, no sé cómo explicarme. Porque es que en la tabla, en la fila D, en la fila C dice que después va G. Entonces, por lógica, yo lo colocaría donde usted lo había marcado la primera vez. Entonces quiere decir que el orden es, no puedo ponerla si no ha concluido la F. En donde concluya la F, ahí empiezo entonces. Correcto. Ahorita que vayamos ya a plantear lo de los análisis, vamos a ver por qué es que hay que respetar esto. Entonces, Gracias. Vamos a concluir esto y ahorita sí vamos a, ya terminando de graficar, se va a ver por qué esta no se puede quedar acá. Bueno, y por último nos dice de que al concluir la actividad G, va a la H. ¿Pero cuánto dura G? G nos indica de que dura 8 semanas. Entonces, venimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos duró las 8 semanas. Al concluir las 8 semanas de G, empezamos con la actividad H. ¿Sí? Entonces, tenemos que H tiene una duración de 3 semanas. H con 3 semanas. Y lo vamos a ubicar siempre terminando la G. Aquí está la H. 1, 2, 3 semanas. ¿Sí? Vale. Entonces, luego de ya tener los datos, vamos a ver nuestra tabla. Según nos indican, nos ha indicado en las clases anteriores, de que la simbología correcta es colocar a través de corchetes dónde es que inicia una actividad y dónde es que termina. Entonces, vamos a colocar acá.
Muy bien. Ya teniendo esto, ya puedo venir y borrar lo que había marcado al principio para que lo utilizara como apoyo. ¿Sí? Lick, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Evelyn, solo con una duda, Lick. Diga. Ahí ¿dónde es? Entre la D y la E, ¿por qué no dejó un espacio como los demás? ¿Cómo entre esta y esta? No, entre la D y la E. Es que como viene corrida como entre la C, entonces están cabal igualitas a la misma línea. Porque, si se da cuenta, estas que usted me dice que aquí inician las tres juntas. Sí, correcto, Lick. Sí, porque si se da cuenta en nuestra tabla, nos dice acá de que está la actividad B. Aquí está la actividad B. ¿Sí? Todo esto nos implica la actividad B. Dice que tiene una duración de 3 semanas. Sí, aquí están las 3 semanas. Y al concluir las 3 semanas de B, nos indica de que va a empezar C, D y E al mismo tiempo inician las 3. Por eso es de que esta y esta inician las 3 al mismo tiempo. Ah, ya le comprendí. Ajá. Muchas gracias. Para servirle. Evelyn, ¿quién más tiene que levantar la mano? Jocelyn. Jocelyn, ¿desea hablar? ¿Tiene alguna duda? Sí, o sea que las actividades van a empezar, o sea, van a ser como dependientes de la actividad anterior. Correcto, todas van a depender de la actividad anterior. Bueno, sí, esa era mi duda, licenciada. Vale, para servirle. Bueno, entonces el ejercicio nos indicaba acá que Enrique. Perdón, Elic, solo con una duda, ¿de dónde sacó o cómo sacó los corchetes? Aquí en el Excel. Sí, es que es una nueva función que no conozco, entonces para preguntarle. Ah, no se preocupe. Por eso me gusta hacerlo aquí para que vayamos viendo, utilizando las herramientas. Y acá los corchetes están en esta parte donde dice formas básicas. Aquí se va a la ficha insertar. Nos colocamos donde están las figuras geométricas. Y hasta acá dice formas básicas. Aquí están las llaves, corchetes. Gracias, Lick. Para servirle. Y ahora vamos a utilizar la línea punteada, que también la vamos a sacar de esta herramienta acá. Vamos a utilizar una línea. Entonces, al colocar la línea, se van a dar cuenta que sale una línea normal. Solo vamos a darle grosor para que se mire así, grande. Y aquí le vamos a dar en guiones para que nos la dé punteada, porque o sea, las instrucciones tiene que ser punteada la línea. Pero antes de puntear, tenemos que leer lo que nos indica el ejercicio. El ejercicio nos dice acá de que se procede a ejecutar el proyecto durante la supervisión a finales de la 10ª semana. Entonces, ¿se recuerdan lo que nos indicó el licenciado en la última clase? Que cuando habla acerca del ejercicio de una supervisión, quiere decir de que vamos a ubicarlo en el gráfico con una V. Entonces, ¿dónde iría la supervisión? ¿Dónde va la letra V? Nos indica el ejercicio de que va a finales de la 10ª semana. ¿En qué momento se hizo la supervisión? Entonces, nos indica a finales de la 10ª semana, lo colocamos acá.
termina la 10ª semana e inicia la semana, la 11ª. Y vamos a colocar una línea para dividir, que fue donde se realizó la supervisión. Entonces, en esta parte de acá hubo una supervisión y se determinó de que habían 4 semanas de retraso. Esto obligó a analizar la situación y tomar algunas decisiones. Entonces se encontró de que hubieron 4 semanas de retraso. Quiere decir de que la línea punteada que va a ir acá no se va a llenar hasta acá. O sea, lo ideal sería de que esta línea estuviera punteada en todo, ¿no? Porque lo que nos indica es de que todas las actividades se han concluido con éxito. Esto nos indica que todas las actividades terminaron. ¿Sí? Lo ideal era de que al hacer la supervisión en la 10ª semana, esto estuviera así. Terminado, 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 terminado. Sin embargo, dice que tienen 4 semanas de retraso. Entonces venimos y contamos. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Entonces, hasta acá va el proceso. Voy a dejar una marca aquí para no confundir. Aquí va el proceso. Entonces aquí vamos a quitar esta línea punteada. Esta línea punteada la vamos a dejar hasta acá. Esta línea punteada hasta acá. Y esta hasta acá. Eso nos indica que allí va el proceso. Bueno, entonces ya después de esto, nos indica cuáles fueron las posibles causas de retraso. Eso es lo que nos solicita el ejercicio. Ahorita sí debemos venir porque lo que nos da la tabla, la gráfica, son solo datos. Ahora nos toca a nosotros venir y descifrar cada uno de esos datos. Bueno, entonces lo ideal es de que estuviera la actividad, se estuviera terminado el proyecto hasta acá. Sin embargo, estas actividades aún no se han concluido. Debemos de tomar en cuenta de que estas actividades, las que estoy remarcando ahorita, ahí está. Si se dan cuenta, esta termina, empieza la otra. Esta termina, empieza la otra. Remarco esta porque si se dan cuenta, esta termina y terminó, y ya no tiene otra como que esté pegadita, otra actividad que empiece inmediatamente a estas, sino que si se dan cuenta, a esta sí empieza esta. Igual, esta termina esta, empieza esta actividad. Esta termina esta y empieza esta. Entonces, estas actividades no pueden retrasarse. A estas actividades le vamos a denominar una ruta crítica. Quiere decir de que porque si se dan cuenta, la actividad C viene y tiene 2 semanas de holgura. Quiere decir de que si hubiera terminado hasta acá, vamos a poner, si hubiera terminado, hubiera tenido todavía oportunidad de venir y tardarse 1 semana más, que al final no hubiera afectado el proyecto. Porque esta semana tenía 2 semanas de gracia o de que no venían e implicaban un retraso. Sin embargo, estas semanas, estas sí implican un retraso. Entonces, al momento de analizar esta información, debemos venir y determinar qué fue lo que pasó en esta situación. Verificamos y vemos. Entonces, aquí viene lo que me estaban preguntando hace un rato, de que por qué no dejé la actividad F aquí.
donde decía comprar los materiales para la ejecución del proyecto. Si se dan cuenta, la actividad D, que es una actividad que sí se requiere de mucha, que es una actividad por la cual no podemos empezar la otra, es porque dice que acá es donde recolectamos los recursos financieros para el proyecto. Sin dinero no podemos comprar. Sin embargo, si se dan cuenta de estas actividades, por ejemplo, la C, donde dice realizar visitas de campo para definir el lugar idóneo para captar la mayor cantidad de escorrentía, sin que esto represente peligro de la erosión o desastre. Esta es una actividad que se puede realizar, pero no depende de esta. Y esta, contratar el personal para la perforación de los pozos artesanales y la captación de sistemas de filtrado en la parte superior. Entonces, esta actividad también se puede realizar y tenía su tiempo. Sin embargo, con estas dos actividades no podíamos nosotros obtener el dinero para poder comprar los materiales para la ejecución del proyecto. ¿Sí? Porque si esto no se queda finiquitado, resuelto, esta actividad no se puede realizar, y menos esta, que dice realizar la excavación de los pozos artesanales, porque todavía no se ha resuelto el recurso financiero. Entonces, es por eso de que las actividades van acordes a cierto orden, ¿verdad? Entonces, ahora, como pregunta sería, ¿qué solución les darían ustedes para poder concluir el proyecto en el tiempo programado? Compañeros. No entendí la pregunta, Lícalo. Bueno, o sea, aquí lo que nosotros vemos es una gráfica. La gráfica de Gantt únicamente nos viene a arrojar datos, ¿verdad? Y nos dice de que el proyecto va acá. Sin embargo, debería de ir acá. Entonces, aquí nosotros debemos de analizar cuáles son las estrategias que deberíamos de utilizar para optimizar este tiempo, para lograr de que terminemos a las 21 semanas. Porque con este retraso de 4 semanas, ¿en cuántas semanas terminaríamos? Si tenemos 4 semanas de retraso. 25. En 25 semanas, exacto. Entonces, ¿qué estrategias ustedes harían para hacer de que el proyecto termine a las 21 semanas, sí o sí? Porque recuerden de que todos estos son costos que se incurren. De igual manera, tenemos que ver, o sea, el motivo por el cual no hubo una supervisión antes. Porque si hubiera habido una supervisión continua también, hubiéramos determinado de que el proceso iba retrasado quizá desde aquí, ¿verdad? Entonces, todos estos análisis son los que se deben de realizar. Y también, ¿qué hacer si no se puede concluir el proyecto en el tiempo programado? Entonces, todos estos análisis se van realizando con respecto a esto. Lick, ¿y esos análisis dónde se van quedando como comentarios? Sí, como comentario. Entonces ustedes van colocando acá, van respondiendo a cada una de las preguntas y dice cuáles fueron los posibles causas y ustedes van aquí escribiendo. Acá ustedes utilizando estos datos ya van diciendo, por ejemplo, los recursos, porque si se dieron cuenta acá el atraso viene por los recursos financieros. ¿Qué soluciones pueden dar? Si es algo financiero, tal vez hacer algún tipo de financiamiento porque tal vez eso es lo que está atrasando el proyecto o cosas así. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir desglosando en el análisis, ¿verdad?
Pero esas serían opiniones, ¿verdad? Basadas en la información que nos está dando el problema, ¿verdad? Exacto. Opiniones, pero con un respaldo, ¿verdad? En este caso ya no se podrán realizar en 21 semanas. En ocasiones nos van a decir, tenemos que hacerlo en 21 semanas, sí o sí. Entonces tenemos que ver qué estrategias plantear, ¿verdad? Para poder cumplir eso. ¿Noé? Bueno, yo quisiera tal vez aportar desde la perspectiva ya laboral. Lo que dice el Ligue es cierto. Los proyectos o la implementación que se hace, porque esto es más que todo para el desarrollo, implementación, lo que decía el Ligue Samuel, ¿verdad? Para lo que son los controles, pero en las experiencias que he tenido en mano, los proyectos, las implementaciones o todo lo que se vaya a realizar, sí o sí se tienen que ejecutar dentro de la planificación establecida. Número uno, porque se rige bajo el presupuesto de implementación o de desarrollo. Entonces, debemos de responder a un presupuesto ya establecido. Ahora, me da un poco como de confusión lo que usted decía con respecto, ¿qué pasa si estamos 4 semanas atrasadas dentro de las fases de trabajo? En la vida real, cuando se hacen, ahí existe solamente una supervisión, pero en la vida real cada uno de los ítems que se van a ejecutar deben de llevar una supervisión para determinar cuáles son los datos que arroja el proceso. En este caso, y basándonos, bueno, y en el caso mío le llamo como factores externos a los cuales no hemos podido terminar una actividad, ¿verdad? Por ejemplo, si esto fuera para un proceso de capacitación a inserción inserción laboral o no sé, se me ocurre algo así, estamos hablando de que exactamente, gracias, Samuel. Entonces, como no hubo continuidad, entonces eso atrasa mucho las demás actividades. Yo me he dado cuenta en mis manos he tenido cuando a veces están en la etapa 3 y deberíamos ir en la etapa 9, pero como no se implementaron y no hubo una supervisión previa, cuando se llega a la fecha de la supervisión, eso determina apresurar un poco más el proceso, ¿verdad? Y entonces ahí se van dando esos factores, lo que decían nuestras opiniones, pero son literalmente factores externos que sucedieron dentro del proceso. Solamente es un aporte. Perfecto, Noé, muchísimas gracias. Efectivamente lo que usted indica es muy cierto y sí o sí hay que terminar en el tiempo establecido, sino ver qué estrategias se pueden implementar. Así como dice el licenciado acá también, que por eso el problema no fueron las actividades, fue la supervisión. El problema es el administrador, falta de planificación, organización y de control. Que todo eso va de la mano, recuerdo. Lilian, quería hablar. Perdón. Sí, entonces ahí uno puede sugerir que la supervisión se pueda hacer cada dos semanas, no esperar hasta a la mitad del proyecto, digamos, para hacer la supervisión, sino que se pueden hacer las supervisiones cada 1 o 2 semanas. Eso entraría, como dice el licenciado, en una recomendación. Ah, ok. Muchas gracias. Dice, en la vida real ya es de cajón. Bueno, entonces, tenemos concluido acá. Esta diapositiva se encuentra ya en la plataforma para que ustedes vayan retroalimentando. De igual manera, la clase queda subida. Ahora bien, ya estoy retrasado en el proyecto. El licenciado hace una pregunta. Ahora bien, ya estoy retrasado en el proyecto. ¿Qué debo de hacer? Ser flexible y tomar nuevas decisiones y acciones. Como ya hay una planificación, yo pienso que lo que hay que hacer es tomar el control
y reinventarse, o sea, ver qué hay que modificar en el plan para poder cumplir con las 21 semanas, definitivamente, ¿verdad? ¿Pero qué creen que es más viable? ¿Terminar en las 21 semanas o terminar en 25 semanas? En las 25, Lick. Javier. Sí, es que yo lo que considero es que al principio lo que no se hizo o no se planificó bien fue una supervisión. Eso viene desde que se hizo la tabla de procedencia. Entonces, como eso significan gastos, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer ahí es volver a planificar y hacer esa planificación en las 25 semanas, porque definitivamente hubo un mal cálculo ahí de tiempo, donde no se tomó ese tiempo de supervisión, y por eso se calculó mal 21 semanas. Es que no es que se haya calculado mal ese tiempo, porque de hecho el proceso de la supervisión no nos va a llevar, o sea, no implica el tiempo dentro del proyecto, sino que eso se va haciendo conforme se va dando el proyecto. Esto, ¿cómo decirle? Lo del trabajo de la supervisión, o sea, bien se puede dar acá en este proceso y no nos va a venir a atrasar. Eso no es un error de cálculo en este caso, sino que es un error de la mano de obra en este caso, que probablemente las personas que estén implicadas a realizar cada una de las actividades no estén cumpliendo con los trabajos establecidos por cada uno de ellos, debido a que no hay supervisión, a que todo se lo están dejando así, bueno, ahí está, y cada quien tiene que cumplir sus metas, pero como no hay supervisión, recuérdense de que la mano de obra muchas veces, al no estar tener una presión encima, pues no cumplen con lo que tienen que hacer. Yo, según el cuadro de actividades, pues yo seguiría, obviamente sería un costo, bueno, más del presupuesto para continuar con las actividades que no se han completado, mientras las demás siguen el curso normal ya planificado, ¿verdad? Es decir, aumentar la producción o continuar con las actividades, ¿verdad? De una manera más supervisada, por decirlo así, de las actividades de la primera, segunda, tercera semana, o la que estuviera ahí retrasada, mientras yo continúo con la octava, novena, décima semana, ¿verdad? Trabajando con esos tiempos, ¿verdad? Con una supervisión más, digamos, con más presión, ¿verdad? Eso haría yo, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Perdón. Buenas noches, una pregunta. Y cuando uno hace este tipo de planificaciones, digamos, uno puede meter una columna ahí de riesgo, porque al meter una columna de riesgo, obviamente, pues yo ya preveo lo que posiblemente pueda pasar en el futuro, lo que usted bien dijo, los obreros, algún accidente, algo que me limite culminar en el tiempo establecido en el proyecto. Entonces, como yo ya medí mi riesgo, yo tendría un plan B, digo yo, al llegar a esa semana y no haberla culminado, pero no sé, solo es consulta si se aplica. Muy bien, Néstor, este tipo de gráfica no la lleva a pensión del licenciado, es solo control de asignación. Bueno, en este caso, por ejemplo, en el ejercicio como esto, más que todo, nos vamos basando con respecto a un ejercicio. Sin embargo, en la vida real es de una completamente diferente. Los riesgos los vamos a evaluar, como dice el licenciado, en PERT. Sí, perdone. Yo lo estoy pensando como que ahorita estuviera en ese problema. Entonces aquí tengo dos caminos: o invertir para mano de obra y terminar los tiempos terminar la obra en los tiempos que me estipulé, o alargar tiempo, pues, porque al final de cuentas voy a gastar un poco más de mi presupuesto, pero como al final de cuentas lo que quiero es terminarlo y hacerlo de forma satisfactoria para todos, tendría que invertir un poco más en mano de obra. Exacto, muy bien. Aunque se baje la utilidad, digamos, pero sí. De acuerdo con Javier.
Sí, porque recuerden de que hay muchas partes implicadas, ¿verdad? Y de cierta manera todas las personas y grandes a quienes debemos de rendirles cuentas, o sea, nosotros les estipulamos un tiempo y tenemos que cumplir con ese tiempo, porque después ya implican costos más grandes, inclusive tal vez algún tipo de multa o algo así. Bueno, licenciado, no sé si desea agregar algo. No, el próximo día de clases discutimos otros temas y van de la mano de esto. Muy bien, lo más importante es el análisis. Realizarlo es muy fácil, pero solo les pido que evalúen nuevamente la tabla de precedencia. El resto es lo más fácil. Pasen feliz noche. Muy bien. Licenciado, Gracias. feliz noche, Feliz compañeros. noche. Gracias por la participación. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Feliz noche. Feliz noche.